Nos hemos puesto a pensar que las palabras que usamos a diario podrían ser algo más que, bueno, que simples sonidos. Hoy vamos a desmenuzar un libro que lleva esta idea hasta sus últimas consecuencias. La premisa es tan directa como potente, y está en el título: lo que dices, recibes. Este libro lo publicó Don Gossett por allá en 1976, y la verdad es que explora una idea que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar, esa conexión, que para él es directa, entre lo que sale de nuestra boca, nuestra fe y la realidad que vivimos. Así que la pregunta que nos va a guiar es esta, y es fuerte. ¿Será que nuestras palabras tienen el poder de, literalmente, cambiar nuestras circunstancias? Para responder, el autor no arranca con teorías, para nada. Arranca con una historia personal súper intensa. Y es que, según nos cuenta en el libro, todo esto nace de una experiencia, una muy dura. Él mismo lo describe como el peor año de su vida, una verdadera época de crisis total. La cosa empezó de la peor manera que uno se pueda imaginar. Durante el parto de su hija. Fue un parto complicadísimo, y para colmo, el autor cuenta que el médico que tenía que atender a su esposa simplemente no llegó en el momento clave porque estaba bebiendo. Una locura. Y a partir de ahí, la situación solo fue a peor. La bebé, Juanita, nació con los pies deformes, problemas para respirar y los huesos muy blandos. El diagnóstico fue un golpe durísimo. Una deficiencia de calcio muy severa en la mamá había provocado todo. La vida de la pequeña literalmente pendía de un hilo. Y cuando parecía que nada podía empeorar, la tragedia se multiplicó. Poco tiempo después, a su esposa le diagnosticaron fiebre reumática, que de hecho era la causa de esa falta de calcio. Quedó completamente postrada en cama y la familia, pues, entró en una espiral de desesperación. El panorama era simplemente desolador. Él tuvo que dejar su trabajo para poder cuidarlas a las dos y, claro, sin un centavo entrando, se vieron obligados a hipotecar hasta los muebles. Estaban en el fondo del pozo, lidiando con enfermedad y con la ruina económica. Pero es justo aquí, en este punto tan bajo, donde la historia da un giro que nadie se esperaba. Este es el momento que, según el autor, lo cambió absolutamente todo. Es el paso de la crisis total a una revelación. Hay que imaginarse la escena. Su esposa llevaba meses en cama, pálida, hinchada, ya sin esperanzas de mejorar. Una tarde, él estaba leyéndole la Biblia en voz alta, para ser exactos el Salmo 27, y de repente algo pasó. De pronto, una frase del primer versículo como que saltó de la página y le pegó de frente. Jehová es la fortaleza de mi vida. Gossett cuenta que esta simple declaración no fue solo leer algo. No, fue la chispa que encendió todo lo que pasó después. Y aquí el libro desglosa el proceso en 4 pasos muy claros. Primero, escuchar. Su esposa oyó la frase. Segundo, repetir. Él le insistió que la dijera en voz alta. Y dice que mientras ella lo hacía, su cara empezó a cambiar. Tercero, creer. La duda se fue y entró una convicción total. Y el paso final, el cuarto, actuar. A pesar del dolor y de llevar meses sin moverse, tomó la decisión de levantarse. El resultado que narra el libro es extraordinario. Mientras ella caminaba, con el esposo mirándola sin poder creerlo, el dolor y la hinchazón desaparecieron por completa. El relato termina diciendo que tiempo después, 2 médicos diferentes confirmaron que estaba totalmente curada. Para Gossett, esta fue la prueba irrefutable del poder de las palabras. A partir de esta experiencia tan dramática, el autor no se quedó ahí, sino que desarrolló un método práctico. Un método que llamó su lista de nunca más. Claro, esa experiencia lo hizo reflexionar muchísimo. Se dio cuenta de que su propia forma de hablar estaba saboteando su fe. Se la pasaba diciendo no puedo o tengo miedo, o sea, puras palabras que iban en contra de las promesas en las que él decía creer. Entendió que la clave era alinear lo que decía con lo que creía. Y esta es la herramienta que creó para lograr esa alineación, la lista de nunca más. Es un método súper simple, pero que él considera muy poderoso. La idea es sustituir conscientemente las frases. Así que, en lugar de decir no puedo, la instrucción es declarar todo lo puedo en Cristo. En vez de decir estoy enfermo, afirmar por su llaga fui curado. Es básicamente un intento de reprogramar el lenguaje personal. Pero bueno, ¿de dónde sale esta idea? ¿Cuál es el fundamento que le da el libro? Pues todo se basa en un concepto teológico central. La idea de hablarle a la montaña. La base de todo es este versículo del Evangelio de Marcos. Y ojo, porque aquí Gossett hace una distinción que para él es clave.
El texto no dice que hay que orar por la montaña para que se mueva. Dice que hay que hablarle directamente a la montaña. Para él, el acto de hablar no es algo secundario, no. Es el mecanismo que activa la fe. Y claro, esto le da una vuelta a lo que uno podría pensar que es la fe. Según esta visión, la fe no es un sentimiento que a veces está y a veces no. Es una decisión, un acto de la voluntad. Es elegir conscientemente que la promesa es más real que el problema que se está viendo o sintiendo. Ok, entonces, para ir resumiendo, ¿cuál es la idea fundamental que nos deja este libro? ¿Cómo podríamos encapsular su argumento sobre el poder que tienen las palabras? En esencia, la tesis de lo que dices, recibes es esta. Las palabras no son solo aire. Son como contenedores, como vehículos que transportan las realidades del mundo espiritual. Cosas como la sanidad, la provisión, y las traen, las materializan a nuestro mundo físico. Y al final, más allá de las creencias de cada quien, la propuesta de este libro nos deja con una pregunta bien poderosa para el día a día. ¿Hasta qué punto el lenguaje que usamos constantemente está en realidad dándole forma al mundo que experimentamos?